Empezamos. Bueno, es un gusto ser parte del Congreso Regional de Estudiantes de Economía Lima y Callao. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo en general soy conocido por haber desarrollado bastante, difundir lo que es la economía heterodoxa, y sobre eso voy a hablar. Varias de mis conferencias que constan en mi canal de YouTube son sobre tópicos de economía heterodoxa. Y en ese contexto, una pregunta común que se me suele hacer es: ¿qué es la economía heterodoxa? Porque es como algo que yo presupongo cuando hablo, pero que no necesariamente se conoce de modo general, y lo cual es muestra de un serio problema. Comenzamos entonces con la exposición economía heterodoxa, no uno, sino varios enfoques. ¿Qué es la economía heterodoxa? Para entender qué es la economía heterodoxa tenemos que comenzar definiendo qué es una ortodoxia. Ortodoxia viene del vocablo orto y doxa. Orto tiene que ver con recto en griego, o sea, lo que es correcto, y doxa con opinión, doctrina. Entonces la ortodoxia sería la doctrina correcta, pero no necesariamente correcta en un sentido científico, si hablamos en este contexto, sino en un sentido sociológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que sería lo que la sociedad considera como correcto. Lo ortodoxo sería lo estándar, lo convencional, lo que la sociedad, como digo, considera normalmente como lo correcto. Pero en el caso de la economía, ya no hablamos de la sociedad en general, sino cuando hablamos de la economía como ciencia, la sociedad sería la comunidad científica de economistas. Entonces, la economía ortodoxa sería aquella que se considera como el enfoque correcto de economía en la comunidad de economistas, que convencionalmente la mayoría de economistas consideran como lo correcto. Por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, la religión mayoritaria era el catolicismo. Entonces, cualquier desviación respecto de esa doctrina correcta, ¿cómo se consideraba? Como herejía. Un poco tomando esa analogía religiosa, si en la comunidad de los economistas habláramos de diferentes doctrinas, la doctrina que sería considerada como una especie de doctrina correcta sería un enfoque en específico, que es el enfoque neoclásico. Y aquí ya lo estamos explicitando, y es ahí donde está la trampa de que no se explicita. Cuando uno llega a la universidad a formarse como economista, encuentra los cursos de macroeconomía y microeconomía. Entonces, alguien que se sabe hacer muy bien los ejercicios de microeconomía, y se sabe las ecuaciones, y se sabe las teorías, respecto a esa persona se dice algo como: él sabe mucha micro. Pero eso es mentira. En general, esas personas de las que se suele decir él sabe mucha micro, no sabe mucha microeconomía, sabe mucha microeconomía neoclásica. Pero a ver si le preguntáramos sobre los desarrollos microeconómicos, qué sé yo, post-keynesianos, conductuales, neorricardianos, etc., tal vez esta persona no sepa nada, tal vez ni siquiera sepa que existen. Entonces, ¿qué se da? Que uno puede ser considerado un gran economista manejando solo un enfoque de economía, lo cual muestra que hay un serio problema de cortedad de miras, que no se está desarrollando una formación suficientemente amplia. Si para enfrentarte al mundo que es complejo te dan una sola herramienta, estás en desventaja respecto a aquel que puede manejar más herramientas para entender ese mundo y operar sobre el mismo. Entonces, entendido que es la ortodoxia, se puede ver que es la heterodoxia. Heterodoxa es la doctrina diferente de la convencional. Entonces, la heterodoxia sería como una aproximación teórica que sería crítica del enfoque dominante, del enfoque neoclásico, donde nos enseña la teoría del consumidor y la teoría de la empresa y la competencia perfecta y el modelo de monopolio y oligopolio y el equilibrio general, y después los fundamentos micro de la macro y los modelos clásicos, las nuevas expectativas, la nueva economía clásica con las expectativas racionales, etc. Todos esos desarrollos están dentro de un esquema convencional ortodoxo. La heterodoxia es ser un hereje. Implica, los economistas que componen la heterodoxia son como una especie de herejes respecto a aquella doctrina correcta que sería la economía neoclásica. En esta exposición voy a abordar
10 enfoques de economía heterodoxa. Lo voy a contar de modo muy breve. El objeto es abrir la mente, abrir las perspectivas a que existen muchas más posibilidades de pensar la economía más allá de lo que nos enseñan en los libros de microeconomía y macroeconomía convencionales. Si crees que leyendo solo el Varian o el Blanchard ya conoces micro y macro, pues estás muy perdido. E incluso si leyeras prácticamente todos los libros que te recomiendan en los sílabus de los cursos, aún así te faltaría bastante, porque la gran mayoría de esos libros son todos escritos desde un solo enfoque o le dan demasiado peso a un solo enfoque cuando hay mucha investigación en otros lados. Y aquí lo que quiero dejar en claro es que cuando yo voy a hablar de enfoques distintos de pensamiento económico, no me refiero a doctrinas del pasado. No es esto un recorrido por el museo. Voy a hablar de ideas vivas que tienen contribuciones metodológicas y contribuciones teóricas y empíricas específicas para entender la economía actual y para construir teoría económica aquí, ahora y también en el futuro, y de hecho ya se está haciendo. Entonces, el primero del enfoque. Primero comencemos con el institucionalismo. El institucionalismo es un enfoque crítico que diverge de la economía convencional ortodoxa en lo siguiente. En la primera parte de la enseñanza de la economía convencional te enseñan a hacer la distinción entre variables exógenas y endógenas. Las exógenas serían las que están fuera del campo de estudio del economista, que influyen en la economía, pero el economista mismo no se encarga de investigar cómo se originan. Y las endógenas serían las que el economista busca determinar dentro de sus modelos. Dentro del esquema neoclásico, las instituciones se consideran exógenas. ¿Qué quiere decir esto? Instituciones no es solo pensar en una institución pública concreta o el conjunto de las mismas, no. Instituciones, en el enfoque institucionalista, se refiere a las normas explícitas e implícitas, la cultura, las leyes, la idiosincrasia, la religiosidad, las costumbres, los valores, etc. Todo ese conjunto de cosas. Y lo que plantean los institucionalistas es que esto hay que verlo de modo endógeno y que no se puede entender correctamente la economía si no ponemos a las instituciones en el centro mismo del estudio económico. Lo que van a decir los economistas institucionalistas es que toda la economía es una forma específica de desarrollo institucional. Acá tenemos la foto de John Kenneth Galbraith, un economista canadiense nacionalizado norteamericano. Y si yo tuviera que hacer el ranking de mis economistas favoritos, pues bien, él está en segundo puesto. Y de los varios economistas que he leído, pues tiene una pluma genial. Recomiendo bastante leer sus obras, en especial una de sus obras más cautivadoras es La Sociedad Opulenta, de 1958. Es una obra donde básicamente te explica cómo la idea neoclásica de que los consumidores somos racionales y libres y somos los que tomamos las decisiones sobre qué se debe producir es puesta en cuestión. Esa idea es puesta en cuestión y se muestra cómo los aparatos de la televisión y los medios de comunicación y la radio pueden comenzar a moldear nuestras preferencias de modo social. Otro enfoque que quiero abordar muy brevemente en este recorrido rápido es el post-keynesianismo. ¿Ya conocen el keynesianismo? O tal vez eso sea mentira, tal vez no conocen el keynesianismo. Tal vez lo que conocen es lo que vieron en macro del modelo keynesiano. Pero si tú lees la obra de Keynes de 1936, la teoría general del empleo, el dinero y el interés, en esa obra solo aparece unas pocas ecuaciones, como 2 ecuaciones, y una sola gráfica. Pero el modelo keynesiano está lleno de ecuaciones y gráficas. Es que el modelo keynesiano no fue hecho por Keynes, fue hecho por Hicks y Samuelson, sobre todo por John Hicks. Y el modelo que te enseñan como keynesiano no es keynesiano, sino parte de la síntesis neoclásico-keynesiana. Es decir, solo tomar aquellos aspectos de Keynes que son compatibles con el enfoque neoclásico y matematizarlos. Keynes, siendo un genio matemático, criticaba la matematización de la economía. Pues bien, el enfoque post-keynesiano se plantea como la aplicación de los genuinos aportes de Keynes en la teoría general a diversos problemas macroeconómicos. En ese sentido, ellos ponen como aspecto fundamental los animal spirits, la incertidumbre, donde en el modelo keynesiano convencional que vemos, o en el modelo ISLM, se incorpora la incertidumbre. Son modelos donde las curvas ya están determinadas y que hay que sacar un equilibrio que es meramente hacer cálculos deterministas. Pero para Keynes la incertidumbre fue un asunto fundamental.
Y ese asunto fundamental no está incluido en lo que normalmente vemos como keynesianismo. Les resumo brevemente el aporte de Hyman Minsky, uno de los más interesantes economistas post-keynesianos. Él fue un economista de la Universidad de Chicago, una de las universidades más ortodoxas del mundo. Y él planteó una hipótesis muy famosa conocida como hipótesis de la inestabilidad financiera. Básicamente lo que decía Minsky es que si partimos de una situación de estabilidad financiera, sin que intervenga el Estado, sin que haya choques exógenos, si dejamos al libre mercado financiero actuar por sí mismo, ¿qué sucederá? Si todo va bien, los consumidores adquirirán más créditos porque ven que sus salarios son estables. Los empresarios, si es que la economía va bien, verán que tienen buenos beneficios y buenas proyecciones de crecimiento de su empresa, así que adquirirán más préstamos. Y los bancos prestarán más, ¿por qué? Porque ven que los consumidores sí pagan y que las empresas también son solventes. Pero aquí hay un detalle. Ese contexto económico estable, de estabilidad financiera y bonanza económica, va a llevar a que sean más optimistas. Todos los agentes, los bancos, los consumidores y las empresas. Y entonces los consumidores se endeudarán más de la cuenta. Y las empresas pedirán más crédito de la cuenta y los bancos serán más laxos en prestar. Y eso generará una posición de inestabilidad financiera. Entonces lo interesantísimo de lo que plantea Minsky es una teoría endógena de las crisis financieras. Minsky explica cómo de un sistema financieramente perfecto y estable puede llegar a la inestabilidad financiera, sin que influya nada externo, simplemente por los cambios de expectativas optimistas que terminarán llevando a adquirir más créditos de la cuenta, la burbuja de crédito se reventará y ¿qué vendrá después? Pesimismo. La burbuja de optimismo habrá llevado luego a una dinámica de pesimismo, y eso se vio en la crisis financiera de 2008. Luego tenemos la economía conductual. En el año 2002, el premio Nobel de Economía se dio, entre otros, a un psicólogo, a esta persona, Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo israelí. Él ganó el premio Nobel en 2002 por sus aportes en lo que es la economía conductual. La economía conductual es un enfoque de economía cuyos avances ponen seriamente en jaque la idea de consumidor racional. Es decir, eso de que la gente somos muy racionales, individualistas en optimizar nuestras elecciones como consumidores, eso es puesto en cuestión por el enfoque de economía conductual, que incorpora los avances de la psicología en la teoría económica y también incluso lo de las neurociencias. ¿Y qué se ha encontrado? Por ejemplo, nuestro cerebro tiene dos hemisferios y la parte derecha, el hemisferio derecho, tiende a estar más relacionado con los factores emocionales, no tanto el cálculo racional lineal. Pero en el consumidor que te enseñan en la teoría neoclásica, en la teoría del consumidor, ¿cómo es? Es un consumidor que optimiza matemáticamente de modo racional lineal. Eso no se condice con la operación e influencia del hemisferio derecho de nuestros cerebros. Asimismo, se ha encontrado en la economía conductual el problema de la presentación. Si te presentan dos opciones iguales, pero de modos diferentes, eso puede afectar tus decisiones. Se ha encontrado con que si tú le dices a la gente, este medicamento tiene 80% de probabilidades de vida, toman decisiones distintas respecto al medicamento a cuando le dices, este medicamento implica un 20% de probabilidad de muerte. Ambas cosas son lo mismo, pero la sola formulación con distintas palabras cambia la decisión. Entonces la gente puede estar sometida a sesgos y no son tan racionales en considerar y procesar la información. En cuarta instancia tenemos la economía ecológica. Si ustedes se acuerdan, la función de producción que ven en macro es Q igual F de K y L. La producción de bienes será una función del capital y del trabajo. Cuando uno lleva la economía en la academia, agrega el factor naturaleza, pero en la universidad desaparece. El enfoque neoclásico está construido desde una ignorancia de la naturaleza, y el factor naturaleza lo ve meramente como un tópico aplicado en lo que se llama economía ambiental, pero no como la base misma de donde habría que comprender la economía. La economía ecologista lo que plantea es que toda interacción económica se tiene que dar necesariamente con base en una ecología y que no se puede comprender correctamente la economía ni operar en la misma si es que no entendemos esta ecología. Un representante de este enfoque es Georgescu-Roegen. Georgescu-Roegen planteó cómo las leyes de la termodinámica podían influir en el proceso económico. La segunda ley de la termodinámica, una de sus implicancias es que no puede haber 100% de eficiencia en un proceso productivo. Es decir, si tú utilizas recursos, el 100% de esos recursos no van a ser utilizados, porque siempre va a haber un porcentaje de energía no utilizada, de energía residual.
es decir, la carga de entropía. Y ese proceso es irreversible. Siempre va a haber una carga de entropía. ¿Qué implica esto? Que en toda nuestra producción económica siempre vamos a dejar desechos ecológicos. Y si eso no lo tenemos en cuenta directa y explícitamente en nuestra comprensión de la teoría económica, pues vamos a estar contribuyendo a los problemas ecológicos, porque formulamos políticas económicas y desarrollo que sin tomar en cuenta el medio ambiente terminan afectándolo. En quinta instancia tenemos la escuela austríaca. La escuela austríaca de economía, una de las ideas que propugna fuertemente es la idea de orden natural, de orden espontáneo del libre mercado. Lo que sostienen los economistas austríacos es que el mercado es un orden perfecto y que cualquier intervención del Estado destruiría pues este orden natural. Pero los austríacos discrepan de los neoclásicos en lo siguiente. Bueno, en diversos puntos, pero uno de los puntos claves es que ponen énfasis en la libertad de los individuos en tomar sus acciones para configurar el libre mercado como una especie de juego de la catalaxia, según lo llama Hayek. El punto es el siguiente: los economistas austríacos son muy críticos de la matematización de la economía. ¿Por qué? Porque si las relaciones de mercado se basan en las decisiones libres de los agentes, matematizar, poner en términos de reglas fijas, deterministas, a las acciones libres de los agentes es como medio contradictorio. Así que hay un punto de divergencia, entre otros, pero este es un recorrido rápido. En sexta instancia tenemos al otro lado el enfoque marxista, que dice que el funcionamiento del libre mercado capitalista por sí mismo, ¿qué va a llevar? A la pauperización creciente de la clase obrera. Es decir, que a medida que avance el capitalismo, los capitalistas, la clase dominante, será más rica y la clase dominada, los obreros, irán haciendo más pobres. El enfoque marxista pone como concepto central el estudio de las relaciones sociales de producción. Lo que sostienen los marxistas, y este me parece un aporte muy interesante, si bien no concuerdo con todo el enfoque marxista, pero un aporte muy interesante de los marxistas es el entendimiento de que toda relación económica implica relaciones de poder. A veces vemos la economía como si meramente fuera un fenómeno técnico de mover curvas y hacer optimizaciones técnicas. No, señores, en economía están implicados relaciones de poder. Agentes que tienen unos más poder que otros. En séptima instancia tenemos la antropología económica. La antropología económica es un enfoque desarrollado primariamente por antropólogos que se ocuparon de lo siguiente. Se ocuparon de estudiar cómo eran los seres humanos en tipo de sociedades no capitalistas. Entonces comenzaron a investigar cómo eran las culturas primitivas y sus interacciones. ¿Y saben qué se encontraron? Con que la idea de Homo economicus, con que la idea de que el ser humano egoísta, optimizador, que busca solo maximizar su bienestar individual, que esa idea no se aplica coherentemente a esas sociedades. Se encontraron con que en sociedades precapitalistas el altruismo, la solidaridad, la cooperación y no el egoísmo individualista eran factores estructurantes de las relaciones económicas. Y no se trata meramente de que tú metas la solidaridad en la misma función de utilidad, sino que se tratan de dinámicas de cooperación, de reciprocidad, que tienen connotaciones no meramente de ventaja individual en el futuro o recíproca, sino connotaciones más profundas de orden religioso, espiritual, cultural, etc. Aquí en la imagen podemos ver a Karl Polanyi. Karl Polanyi es uno de los principal representante de este enfoque, y él escribió un libro llamado La Gran Transformación. Y lo que él explicaba es que en sociedades precapitalistas el tipo de ser humano no se ajustaba al Homo economicus. Y lo que explicaba entonces es que para pasar de sociedades precapitalistas a tipo de sociedades capitalistas tuvo que haber una gran transformación a nivel cultural, ideológico, político, religioso, etc. A muchos niveles y a gran escala en muchas regiones del mundo. Lo cual implica que si tiene que haber una transformación es porque el punto de partida no se corresponde con el punto de llegada. Es decir, el estado natural del ser humano no necesariamente es ser como el modelo de Homo economicus capitalista preocupado por la acumulación o la utilidad individual, independientemente de qué incluyes en esa función. En octava instancia tenemos la escuela estructuralista, el estructuralismo latinoamericano. Lo que pasa es que en Latinoamérica se comenzó a hacer investigación sobre el proceso de desarrollo e interacción de Latinoamérica con otros países y se planteó un esquema centro-periferia. ¿Qué es lo que postulaba Raúl Prebisch, este autor? Raúl Prebisch planteó un esquema centro-periferia. ¿Qué quiere decir esto? Hay unos países centrales que son desarrollados, industrializados,
y hay unos países periféricos que no han desarrollado industria y son exportadores de materias primas. Entonces, el desarrollo de los desarrollados depende en gran parte de que haya otros países periféricos que sean exportadores de materias primas. Y mientras haya países que sigan siendo exportadores de materias primas y no se industrialicen, no podrán llegar al desarrollo. Y ahí el planteamiento del enfoque estructuralista cepaliano. Entonces, para poner un ejemplo muy esquemático, nosotros, Perú, podríamos ser exportadores de papas como materia prima. Se cosecha la papa y se exporta, se envía fuera a Estados Unidos. En Estados Unidos lo procesan y lo convierten en papitas Lay's. El punto es que al exportar papas, nosotros lo exportamos con mano de obra poco cualificada, a precios fluctuantes y precios baratos. Pero la papita Lay, ¿no?, cuando nos lo venden en su empaque, ¿qué implica? Cualificación, todo el conjunto de máquinas, técnicas, marketing, etcétera, del producto. Los precios de las papitas Lay no son fluctuantes. De cuando a veces hay cambios, muy raramente, pero en general sabemos cuánto va a estar. En cambio, el kilo de papas sí fluctúa. Y adicionalmente son más altos. O sea, la cantidad de contenido de papa que existe en una papita Lay's es menor a la cantidad de aire, ¿no? Entonces, esa es la clave, porque un país que se industrializa y te vende poca papa y mucho aire, saca buenos márgenes de ganancia. El que se encarga de vender papa, pues saca poco margen de ganancia y encima fluctuantes, incertidumbre, no hay trabajos cualificados. Entonces tenemos un serio problema allí. Eso fue lo que planteó el enfoque estructuralista cepaliano. Siguiente. Bien, en novena instancia tenemos al enfoque neo-schumpeteriano. Aquí podemos ver al gran Joseph Schumpeter, un economista genial. Considero que su principal obra es la Teoría del Desenvolvimiento Económico de 1911. Bueno, Schumpeter critica la economía convencional por lo siguiente. Schumpeter dice que la economía convencional se desarrolla en una especie de flujo circular. O sea, para ponerlo en términos matemáticos, como que tú tienes tu modelo matemático y ese modelo matemático ya está dado. Están dadas las preferencias de los consumidores y está dada la tecnología. Y dadas las curvas, lo único que se ve es si pasa un shock exógeno. Por ejemplo, en los modelos de oferta y demanda, ¿qué ves? Ves qué pasa si, digamos, hay el fenómeno del niño, entonces se contrae la curva de oferta, o si los consumidores adquieren más ingresos, entonces se expande la curva de demanda. O sea, comienzas a mover las curvas, se expande, se contrae, cambia de pendiente, etc. Pero todo dentro del mismo esquema matemático ya dado. Entonces es como un flujo circular en donde siempre se repitiera lo mismo, solo que con otros números. Y en gran parte, cuando te enseñan microeconomía, macroeconomía, ¿qué ves en la clase de práctica? ¿Acaso en la clase de práctica se suele ver la realidad económica? No, en la clase de práctica lo que suele ver es que te ponen las mismas ecuaciones, pero ya no son algebraicas, sino aritméticas, porque le reemplazan numeritos. Le ponen 8, 16, 1000, y entonces crees que estás haciendo práctica de macroeconomía o de microeconomía, cuando estás haciendo algo muy similar a resolver ejercicios de academia preuniversitaria. Así que ahí hay un gran problema. Entonces, ¿qué planteaba Schumpeter? Schumpeter planteaba que había que entender a la economía de modo evolucionista, de forma evolucionista. Es decir, que la tecnología, los gustos, las preferencias, todo eso va cambiando y que el sistema económico constantemente se va reformulando a sí mismo. Un mismo esquema no es que se va a repetir indefinidamente con nuevos equilibrios o con otros números, sino que va a haber constantes cambios, lo constante va a ser el cambio. Y en ese sentido, una idea clave que se puede extraer del enfoque neo-schumpeteriano es que la economía, esto es clave, no avanza de equilibrio en equilibrio, sino la economía avanza de desequilibrio en desequilibrio. Y es justamente esos desequilibrios tecnológicos, industriales, etcétera, etcétera, que son los que constituyen lo que verdaderamente interesa para la economía. Y este enfoque es muy valioso para investigar el cambio económico, para investigar las revoluciones industriales, para investigar los grandes cambios tecnológicos. Las implicancias de que aparezca la computadora o la nanotecnología no son tan coherentemente investigados desde el enfoque convencional. Se requieren herramientas de otro tipo, como las que ofrece el enfoque neo-schumpeteriano. Finalmente tenemos el enfoque neo-ricardiano. Aquí se puede ver a este economista italiano, Piero Raffa. Piero Raffa fue un economista que obtuvo bastante apoyo del propio Keynes. De hecho, detrás de muchos economistas heterodoxos de la Universidad de Cambridge estuvo Keynes ahí apoyándolos con becas y todo ese tema, ¿no? O sea, hizo un papel interesante. Bien, Piero Raffa lo que plantea es que hay que recoger los planteamientos de los economistas clásicos. Y dice que si tú recoges coherentemente los planteamientos de los economistas clásicos,
no te encuentras con la economía neoclásica, sino con algo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves tus modelos neoclásicos para determinar la tasa de interés, la ganancia capitalista o los salarios, es decir, el pago al obrero, ¿cómo lo sacas? Tomas tu función de producción, sacas la productividad marginal del trabajo y esa sería la curva de demanda de trabajo. Lo intersectas con la curva de oferta de trabajo y el equilibrio te dará el salario real. Entonces, ¿de qué depende el salario? De lo que los trabajadores les dé la gana de trabajar, que es su oferta de trabajo, que viene de la función ocio-ingreso, así que no exagero cuando digo lo que les dé la gana, y la curva de demanda de trabajo, como viene dada por la productividad marginal del trabajo, sale de una función de producción técnica. Entonces, ¿cómo se configuraría el salario? Por un asunto técnico de la producción y un asunto libre de lo que quieren trabajar los obreros. Lo que va a decir el Rafa, más bien, y lo va a demostrar con ciertas fórmulas matemáticas, es que la determinación de los salarios y las tasas de ganancia es algo que matemáticamente queda abierto a influencias sociales. Es decir, muestra que hay muchas soluciones posibles del esquema matemático de determinación de salarios y ganancia de los capitalistas. Y ahí viene el tema de relaciones de poder y variables sociales. Es decir, ya no sería la productividad marginal directamente la que pueda determinar cuánto va a ganar un trabajador, sino que tendría que ver su posición de poder o falta del mismo en el marco de las relaciones económicas. Así pues, hemos visto 10 enfoques distintos a la economía dominante, a la economía ortodoxa, convencional. Lo que yo planteo es una visión multiparadigmática, o sea, no casarnos con tal o cual enfoque. Lo que yo propugno, y esa es la idea clave de mi libro de Economía para herejes, es que debemos tomar una visión amplia, debemos conocer todo esto, debemos ir más allá de lo que se nos suele contar en la universidad o vemos en los libros de texto convencionales. Y con esa visión amplia, comenzar a construir alternativas teóricas que ya se están construyendo. Simplemente que hay muchos que no conocen lo que se está haciendo. Investiga más sobre, por ejemplo, macro post-keynesiana y hay planteamientos apasionantes. Para tomar solo un tópico, investiga sobre la teoría del dinero endógeno u oferta monetaria endógena y vas a ver que todo es un mundo de desarrollo macroeconómico muy interesante. Que no lo cuenten es otra cosa. Entonces creo que ustedes como estudiantes tienen un papel clave en hacer que en el futuro la economía sea más abierta, más amplia, y desde una visión más amplia la economía podrá dar mejores soluciones a los problemas de nuestras sociedades actuales. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profesor, si bien usted pudo decirnos lo que el enfoque estructuralista y que el Perú en estos momentos tiene un modelo primario exportador y de servicios, ¿cómo nosotros podríamos cambiar esa realidad y enfocarnos en que el gasto público de verdad se ejecute como debe ser y que no lo que hace en la actualidad el Estado, que lo que hace es el efecto del chorreo, no sé, que a los pobres no les llega nunca? Entonces, ¿cómo se podría hacer para que de verdad la población vea, ¿no?, que el gasto público se ejecuta de verdad y que el Perú poco a poco se industrialice? Ok, bueno, acá tenemos dos cuestiones, la cuestión de la ejecución del gasto público y la cuestión de la industrialización. Sobre la cuestión de la industrialización, pues hay que tener cuidado, porque el planteamiento de la CEPAL fue en la década de los 50, y en ese contexto los países que se industrializaban se volvían competitivos, porque encontraban un mercado internacional donde los productos industriales tenían espacio. Hoy en día ya llegamos muy tarde, o sea, si nos industrializamos ahora, cuando lleguemos a los mercados internacionales vamos a estar con mucha desventaja. Obviamente acá tengo que resumir porque la pregunta daría para, o sea, una conferencia entera y todo ese tema, ¿no? Pero lo que yo invito a comparar, y esto es clave, es que comparen las políticas que aplicaron los países del este asiático, en más o menos entre la década de los 50 y los 70, y lo que estaba pasando en Latinoamérica. Y las propuestas de política económica eran muy similares, y el camino que siguieron los países del este asiático es bien parecido a lo que planteaba la CEPAL. Pero la diferencia está en cómo se aplicó, y la clave fue las instituciones. Ahí está lo que ven los institucionalistas. O sea, en los países del este asiático, lo que había era una institucionalidad, un tipo de costumbre más relacionada con el orden, con la disciplina, con la transparencia. Por ejemplo, en Japón, pensemos en Japón, que no es exactamente uno de los países que está en este grupo, porque Japón ya era desarrollado, pero vale para ilustrar la idea dado su representatividad en Asia. En Japón un valor fundamental es la honorabilidad.
el ser honorable, ¿no? Pues en Japón, en vez de decir estimado señor tal, así cuando quieren expresar respeto, honorable señor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la honorabilidad? Que seas justo, que seas puntual, que seas disciplinado, que seas cumplido, ¿no? En cambio, acá en Perú, al que tiene esas características, cuando está en el colegio le dicen, el zanahoria, el zanazo, el sonso, ¿no? Y acá lo que se busca es hacer el vivo, el que le sabe sacar la vuelta a la ley. En cambio, ese diferente enfoque en los países del este asiático de la importancia de cumplir con las leyes, de una disciplina, un orden, fue clave en que se puedan implementar las políticas. Entonces, en primera instancia, para salir de esta situación de desarrollo, tiene que ir por la cultura. Y acá viene algo que tenemos que construir nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación de subdesarrollo, pues eso lleva a un círculo vicioso, porque ese subdesarrollo lleva a que haya menos cultura en la población hace que haya más subdesarrollo hace que haya menos cultura, y así sucesivamente. La forma de romper ese círculo vicioso es, uno, nosotros mismos, comenzando a construir desde nuestra familia, desde nuestra universidad, desde nuestra comunidad social, académica, laboral, una mayor cultura. Pero claro, eso es a un nivel micro. La otra alternativa es un gobierno fuerte que pueda invertir de modo coherente en educación. Pero ahí viene el otro aspecto, el de la corrupción, cómo ejecutamos el gasto público, los proyectos sociales, las inversiones en educación, cuando hay una alta corrupción. Solucionar la corrupción es un problema casi imposible. Lo que hay que hacer es ver las medidas para reducirla, para paliarla. Un aspecto clave es la reforma del Poder Judicial. Hay muchísimos funcionarios públicos que incurren en porquerías, pero cuando los llevas al Poder Judicial resulta que tienen contactos y todo ese tema y los dan condenas muy bajas o le demoran sus procesos tanto que después todo el mundo se olvida y después ya no los condenan. Ni siquiera que los declaran inocentes, sino que el proceso queda archivado, simplemente así. O porque ya prescribió, se demoran tanto que prescribió. Entonces se podría juzgar a muchos personas del Estado, del Poder Ejecutivo que cometen crímenes, o sea, porque la corrupción es un crimen, está afectando el desarrollo de mucha gente, sus oportunidades. Pero el punto es que la instancia en que lo vas a juzgar, que es el Poder Judicial, es también corrupta. Entonces, claro, la reforma del Poder Judicial es un asunto clave, ¿no? Y bueno, son pocos o ninguno de los candidatos presidenciales que vayan a hablar en serio sobre eso. ¿Por qué? Porque si llegan al poder y cometen actos de corrupción, cuando salgan del poder, si se han llevado bien con el Poder Judicial, pues no les pasa nada, ¿no? Ya creo que tenemos algunos ejemplos, no necesito mencionar nombres, ya es de más conocido. En cambio, si tú te enfrentas al Poder Judicial y quieres hacer una reforma del Poder Judicial y llegas a ser presidente y quieres hacer una reforma, tus enemigos políticos te van a inventar crímenes. Te van a inventar, por más que seas perfecto, te inventan, te mandan al Poder Judicial y el Poder Judicial, entonces ahí te va a dar duro, pues, ¿no? Entonces, la situación en realidad es compleja, pero tiene que ver con variables como reducción de la corrupción, mayor educación, muchas más variables, ¿no? Pero hay que dar espacio a otras preguntas también, porque me puedo fallar demasiado. ¿Otra cuestión? Yo tengo una pregunta. Según lo que hemos visto justamente ahora en el Congreso, para Félix Jiménez nos indica que la única forma de poder salir adelante con la sostenibilidad es a través de lo que es el proceso productivo en el tema de lo que son la productividad manufacturera. Para Bruno Seminario nos dice que son los servicios. Y quizás en un punto aparte no sea ninguno, o quizás otro. Yo quisiera saber, desde su punto de vista crítico, qué sería lo que nos convendría al país desde el punto de vista del enfoque de la economía heterodoxa. Bien, apelaría al enfoque neoschumpeteriano. Hay una autora española que se llama Carlota Pérez. Ella tiene un planteamiento muy interesante, repito, Carlota Pérez para que lo busquen, sobre las revoluciones industriales. La primera revolución industrial sería la de Inglaterra del siglo XVIII, del carbón y de las energías y todo ese tema, la conocida revolución industrial, ¿no? Pero después han habido otras. Y lo que Carlota Pérez dice es que se viene una cuarta y una quinta revolución industrial. La tercera habría sido relacionada con las telecomunicaciones y las computadoras. La cuarta y la quinta estarían relacionadas con la nanotecnología y la biotecnología. Entonces, me parece un planteamiento coherente, entonces el futuro va por ahí. Que nos queramos industrializar y competir con las potencias industriales como Alemania, Japón, Estados Unidos, o incluso Tailandia, Singapur, ya llegamos tarde. Yo creo que la vía que podríamos aprovechar es ir preparándonos para el mercado de la nanotecnología y la biotecnología. Y para nosotros es clave por el asunto siguiente: Perú tiene muchísimos recursos naturales, muchísima biodiversidad. La ventaja comparativa que tenemos respecto a otros países es absolutamente enorme. El tema es que si no hay educación que lo pueda aprovechar en términos de
aprovechar con herramientas de marketing para promocionar nuestra biodiversidad, o con conocimiento técnico, por ejemplo en esta universidad, ¿no?, que se pone mucho énfasis en todas las cuestiones ingenieriles relacionadas con lo agrario, alimentario, etc. Si se pone conocimiento técnico en sofisticar los productos originarios que tenemos, podemos sacarle mucho provecho. El tema es que acá en Perú no existe ese conocimiento técnico, existe muy poquito. Entonces vienen empresas extranjeras que sí traen ese conocimiento técnico, explotan los recursos naturales peruanos, lo embotellan o lo ponen en un frasco, le ponen su marca y lo venden. ¿Y qué gana el Perú? Bueno, que exportamos recursos naturales y que damos mano de obra barata. Entonces yo creo que la clave sería preparar a la población para que comience a aprovechar el explotar nuestros recursos naturales, pero explotar no en el sentido como la explotación minera, ¿no?, que saca y se va y que deja pasivos ambientales, sino una explotación también que sea amigable con el medio ambiente. Y el futuro de políticas o alternativas de desarrollo amigables con el medio ambiente es clave también. El ecoturismo, el hecho de que podamos cuidar mucho nuestros recursos naturales para dar un turismo ecológico puede ayudar mucho, y ahí vienen los europeos, los chinos, los estadounidenses y gastan un montón de plata, y en el turismo hay muchos servicios asociados. Basta pensar en el taxi, o la señora que vende tamales, o el que vende recuerdos, o los hoteles. Entonces el ecoturismo también es una vía interesante que se puede aprovechar, entre otros aspectos. En resumen, tenemos que aprovechar de modo inteligente nuestros recursos naturales. ¿Otra pregunta? A ver, profesor, teniendo en cuenta la Escuela de la Economía Conductual, que dice que cuestiona la racionalidad individualista, y ya que acá ha mencionado acerca de Japón, por ejemplo, que en cuestión que habla acerca de la honorabilidad. O sea, pasándolo a un análisis filosófico del dilema del prisionero, estamos hablando de que hay más cooperación en Japón que en una sociedad como la nuestra. Por ejemplo, el grado de cooperación es más grande. Por lo tanto, o sea, de repente un estado dirigista, por así decirlo, en Japón funcionaría mejor que en una sociedad, no sé, como la nuestra. Entonces, ¿cuál sería la opción para usted respecto a una alternativa para desarrollarnos, teniendo en cuenta nuestros factores de idiosincrasia que tenemos, ¿no? nuestra idiosincrasia? Sí, bueno, hay partes de nuestra idiosincrasia que son positivas y otras negativas. Por ejemplo, el latinoamericano, y podemos tomar el caso del peruano, es muy ingenioso. O sea, la informalidad es una gran demostración de eso. O sea, falta puestos en el mercado laboral formal. Se inventan miles de trabajos. O sea, existen miles de alternativas informales. Y entonces los latinoamericanos son de encontrar soluciones rápidas, ¿no? Al mismo tiempo son bastante competitivos. Si tú, un latinoamericano, ¿no?, le dices, tú no puedes hacer esto, así dice, ah, no, mira, yo sí puedo, y lo hace, con tal de demostrar que no es cierto que no pueda. En cambio, claro, en las sociedades, por ejemplo, como Japón, China, hay un más fuerte componente comunitarista, ¿no? O sea, hay una cuestión más comunitaria y eso les ayuda en organización de trabajo, plantear proyectos nacionales, o sea, de desarrollo nacional, respeto a instituciones, o sea, hay factores buenos, ¿no? Y la disciplina, bastante la disciplina. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es aliar el emprendedurismo latinoamericano con la disciplina, la inteligencia y un poco los hábitos comunitarios, ¿no?, en cierta medida, que de los asiáticos. Y para ello es importante que uno se abra a ver otras culturas. A veces uno está acostumbrado a que las cosas son así, pero cuando dice, ah, las cosas son así, es porque son así en tu país, pero no es así en todo el mundo. La gente cuando viaja muchas veces se da cuenta, conociendo otras culturas, que cuando vuelves a tu país hay muchas cosas que tú asumías como normales que no son normales. Entonces, yo creo que habría que ver qué elementos de nuestra idiosincrasia son positivos y potenciarlos, y ver qué elementos de otras idiosincrasias son positivos y tratar de incorporarlos, y ahí sería clave la educación. Por poner un solo caso, en Japón los niños tienen que limpiar sus propios salones. Ese solo hecho ya forma bastante la personalidad y el futuro respeto de instituciones, leyes, puntualidad, todo ese conjunto de cuestiones. ¿Otra pregunta? A ver, en la última para cerrar. Sí. Ya, quisiera saber si conoce qué enfoques usa el MEF y o qué enfoques podría usar, ¿no? Y si usted los considera eficientes o no, y cuáles por eso también, ¿no? Bien, buena pregunta.
el MEF, el BCR, el FMI, el Banco Mundial son fundamentalmente instituciones que aplican un enfoque ortodoxo. O sea, fundamentalmente el enfoque neoclásico, y le pueden meter un tanto de monetarista, de nueva macroeconomía clásica y de síntesis neoclásico keynesiana. Básicamente eso. Incluso tú puedes hablar con funcionarios, y yo lo he hecho. He hablado con funcionarios de instituciones importantes, o sea, de ejecución de política económica y todo eso, y por ejemplo le hablo del enfoque neoschumpeteriano, así en medio de una conversación, e inicialmente, o sea, yo hace como unos 2 o 3 años, cuando yo hablaba con alguien que tenía cargos directivos o esas cosas, yo agarraba y les metía cosas de enfoques heterodoxos, todo eso, o sea, les sacaba todo el bagaje, ¿no? Para conversar, y cada vez me daba más cuenta de que no me entendían. Y resulta que eran directivos, entonces en realidad hay hasta un desconocimiento. Hay un desconocimiento muy fuerte. ¿Y qué implica esto? Me pregunta sobre la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es aplicar el mínimo de recursos para obtener al máximo el objetivo. Pero ahí hay el problema de los objetivos. Con la mirada que tiene la economía convencional, dejando fuera de consideración todos los aspectos institucionales, culturales, morales, etc., se formulan políticas económicas desde el MEF hasta el Fondo Monetario Internacional que dejan de lado las particularidades institucionales de cada país, de cada región, y terminan aplicando políticas que al final reducen la inflación, por ejemplo, pero terminan agravando muchos otros aspectos que afectan el bienestar. Así que si el verdadero objetivo del economista es lograr un aumento del bienestar, no lo están logrando de modo eficiente. Están tomando objetivos intermedios como objetivos absolutos. El objetivo de una baja inflación, o que la tasa de empleo sea tanto, o que la tasa de crecimiento económico sea tanto. Miren, si a mí me encargan a hacer aumentar el crecimiento económico en un año, también lo puedo hacer de modo eficiente, con los enfoques convencionales, o sin tener en cuenta todo tipo de consideraciones ya más humanísticas o de otro tipo. ¿Cómo lo hago? Mira, agarro y comienzo rematando estos recursos naturales así. ¿Te imaginas cuánto va a crecer el PIB por concepto de minería si yo hago eso? Entonces va a crecer. Al mismo tiempo puedo agarrar y llamar a un montón de empresas extranjeras a que vengan a invertir en la agroexportación. Y doy una ley para que les paguen salarios de miseria a nuestros trabajadores peruanos. Les pagan salarios de miseria por medio del marketing. Inflan el precio de los productos en los mercados europeos, estadounidense, japonés, chino. Lo venden caro pagando salarios bajos, márgenes de utilidad altos. ¿Pero qué cuenta el PIB? El PIB no cuenta los ingresos de los peruanos. El PIB lo que cuenta es el total de producción valorizada a precio de mercado en las fronteras de un país. Si dentro de las fronteras de un país lo produjeron los estadounidenses, los chinos, los holandeses, y ellos se llevan el 95% de los ingresos generados, el 100% cuenta en el PIB. Aunque los peruanos solo se están llevando el 5%. Entonces, si alguien me encarga de aumentar el PIB, puedo hacer cosas como eso y lo puedo hacer aumentar brutalmente. Y si alguien ve los indicadores, o yo mismo publico mi informe sobre mis indicadores, pues va a salir muy bien. Pero eso no significa que las cosas estén bien. Simplemente significa que mi enfoque cerrado me impide ver que hay otras cosas que están mal y que las mismas acciones que yo tomo están perjudicando esas otras dimensiones. Pero como digo, uno simplemente es ciego a eso si no tiene una perspectiva amplia. Eso es todo, gracias.